El tema 38 del libro 2695, Preguntas y Respuestas y Obligaciones, trata del hecho ilícito. Los hombres hemos visto que se obligan normalmente, voluntariamente, pero no solamente esa es la única fuente de las obligaciones. No solo son los convenios, los contratos, sino también hay conductas que causan daños a otros. En materia civil se responden por hechos propios, por hechos ajenos o por cosas que están bajo la custodia de uno. El artículo 984 da el marco general de lo que es el hecho ilícito. Dice, resarcimiento por hecho ilícito. Quien con un hecho doloso o culposo ocasiona a alguien un daño injusto, queda obligado al resarcimiento. Absolutamente claro. Veamos sus generalidades. El hecho ilícito es aquel hecho culposo que causando daño a otro, puede ser emergente del incumplimiento de una obligación que no deriva en el contrato. Importante para que sea ilícito es que no sea extracontractual. Giorgi dice que es aquella conducta humana traducida en una acción u omisión culposa que al causar un daño a otro se considera por el ordenamiento ilícito. Da lugar a que el agente del daño repare el mismo. O tiene que definitivamente aquel que ha causado un daño repararlo. Como concepto se podría decir que es un evento, hecho, suceso provocado por la conducta humana en el que el sujeto activo ha causado a otros sujetos, llamados sujetos pasivos, un daño no tolerado, no reconocido por el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, queda obligado al resarcimiento. Los elementos están en el elemento de naturaleza objetiva que está en el daño y la teoría del daño. Y el elemento de naturaleza subjetiva está referente al agente del daño y a la víctima. El agente del daño se llama también civilmente responsable y la víctima a secas. El civilmente responsable es el sujeto que con su conducta o por su conducta, ya sea una conducta de accionar u omisiva, tiene que pagar una indemnización. La víctima es aquel que tiene el derecho a reclamar esa indemnización. Los caracteres de esto es que siempre hay una conducta voluntaria y culposa de la gente. Hay el incumplimiento de una obligación, hay un daño a la víctima y además hay una injusticia e ilegitimidad en ese daño. Se ha confundido muchas veces, o no es que se haya confundido, sino que puede dar lugar a la confusión el hecho ilícito y el delito penal. ¿Por qué? Bueno, si bien en ambas hay conductas humanas, en ambas se causa daños, en ambas se considera la conducta humana que causa un daño como ilícita, en ambas se tiene una sanción, hay, esto en las semejanzas, diferencias sustanciales. Entonces, fíjese, comparten muchas cosas en común, por eso lleva a veces a la confusión a los más distraídos, pero son las diferencias las que se remarcan. La sanción penal, es decir, emergente de un delito penal, priva la libertad. En cambio, la sanción civil ataca el patrimonio. El delito penal lesiona intereses públicos, en cambio, el hecho ilícito civil solo intereses privados. La culpa es importante en materia penal. En civil, bajo la estructura de la responsabilidad civil objetiva, solo el daño causado, aunque sabemos perfectamente que nuestra nomenclatura, me refiero a la nomenclatura del Código Civil boliviano, es fundamentalmente subjetiva. ¿Por qué? Porque toma en consideración la culpa. La prescripción civil es de 3 años, en cambio en penal es
absolutamente vinculada al delito. Es decir, el delito tiene un periodo prescriptivo de caducidad que definitivamente se aplica sobre lo demás. Este tema es muy amplio, se ha escrito mucho al respecto. Nosotros, por la perentoriedad del tiempo que se nos exige, lo hacemos de esta forma muy someramente. No obstante ello, siempre queda recalcar de que los que estén interesados, obviamente, se contacten con mi persona para adquirir el libro 2695 preguntas y respuestas en obligaciones. Muchas gracias. Nada más. Permiso.